El intestino grueso es la última parte del tubo digestivo. Se extiende desde el ilion hasta el ano. En este es donde se absorbe el agua de los residuos no digeribles del quimo líquido, convirtiéndolo en heces semisólidas que se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la defecación. El intestino grueso está formado por el ciego, el apéndice vermiforme, el colon, que se va a dividir en colon ascendente, colon transverso, colon descendente y colon sigmoideo, el recto y el conducto anal. Se diferencia del intestino delgado por los apéndices omentales, las tenias del colon, que son tres: tenia omental, tenia mesocólica y tenia libre, las austras, y que su calibre es mucho mayor. El ciego es seguido por el colon. Este asciende verticalmente hasta la cara visceral del hígado, denominándose aquí colon ascendente. En ese punto se acoda formando la fresura cólica derecha y se dirige casi transversalmente de derecha a izquierda hasta el extremo inferior del vaso. Este fragmento se denomina colon transverso. Se acoda una segunda vez inferiormente al vaso, formando la fresura cólica izquierda, y desciende verticalmente hasta la fosa ilíaca izquierda, denominándose ahora colon descendente. Inferior al colon descendente, el intestino grueso se dirige a través de la fosa ilíaca izquierda y de la pelvis menor hasta la altura de la tercera vértebra sacra, describiendo sinuosidades de forma y extensión variables, y recibiendo aquí el nombre de colon sigmoideo. Finalmente, el colon sigmoideo tiene continuidad con el recto y el conducto anal, que se abre al exterior por el ano. Dimensiones. La longitud del intestino grueso es de 1,5 metros por término medio. Su calibre disminuye del ciego al ano. Así, su diámetro mide de 7 a 8 centímetros en el origen del colon ascendente, 5 centímetros en el colon transverso y de 3 a 5 centímetros en el colon descendente. El intestino grueso vuelve a aumentar ligeramente de calibre en el colon sigmoideo y presenta a la altura del recto una dilatación denominada ampolla rectal. Configuración externa. Las tenias del colon empiezan en la base del apéndice vermiforme, cuando la gruesa capa longitudinal del apéndice se separa en tres bandas. Las tenias discurren a lo largo del intestino grueso, se ensanchan bruscamente y se fusionan de nuevo en la unión recto-sigmoidea, en una capa longitudinal continua alrededor del recto. Debido a su contracción tónica, acortan la porción de la pared con que están asociadas, por lo cual el colon adopta la típica forma saculada entre tenias, formando las austras. Las austras están separadas por pliegues semilunares del colon. Dichas austras se atenúan y desaparecen en las proximidades del recto y del conducto anal. Constitución y configuración interna. El intestino grueso está constituido, al igual que el intestino delgado, por 4 capas superpuestas: una serosa, una muscular, una submucosa y una mucosa. La capa serosa presenta una disposición que varía en cada segmento del intestino grueso. La capa muscular se compone, al igual que en el intestino delgado, de 2 capas, una superficial, longitudinal e incompleta, que es gruesa solamente en las tenias, y otra profunda y formada por fibras circulares. La capa submucosa es análoga a la del intestino delgado. La capa mucosa del colon no presenta vellosidades ni pliegues circulares. Está elevada por los pliegues semilunares del colon, crestas o válvulas cólicas, que corresponden a los surcos de la superficie externa y limitan las austras. El ciego y el apéndice vermiforme. El ciego es la parte del intestino grueso situada inferiormente a un plano transversal tangente al borde inferior del orificio que pone en comunicación al intestino delgado con el grueso. El ciego tiene la forma de un saco abierto superiormente. Este mide aproximadamente 6 centímetros de altura y de 6 a 8 centímetros de anchura. Normalmente se encuentra situado en la fosa ilíaca derecha. Configuración externa.
El ciego presenta 4 caras, una anteroposterior, una posterior, una lateral y otra medial. Un extremo superior o base con el cual tiene continuación con el colon ascendente y un extremo inferior o fondo que este es libre y redondeado. Superiormente a la cara medial se halla el orificio de desembocadura del intestino delgado. Este se denomina orificio ileocecal. El ciego suele encontrarse aproximadamente a 2.5 centímetros del ligamento inguinal. Está recubierto casi por completo por el peritoneo y este puede elevarse libremente. Pero sin embargo, el ciego no tiene un mesenterio debido a su gran movilidad. Relaciones. En su cara anterior, este se relaciona directamente con la pared abdominal anterior y con las asas intestinales. En la cara posterior, este se relaciona con las partes blandas que ocupan la fosa ilíaca, como por ejemplo el peritoneo parietal, la fascia ilíaca y el músculo iliopsoas. En la cara lateral, esta cara está en relación con las partes blandas de la fosa ilíaca inferiormente y con la pared lateral del abdomen superiormente. En la cara medial, esta está en relación con los vasos ilíacos, con las asas intestinales y con la terminación del ilio. El apéndice vermiforme parte desde esta cara. Apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme es una prolongación del ciego que nace de su pared medial 2 o 3 centímetros inferiormente al orificio ileal. Mide de 7 a 8 centímetros de longitud y de 4 a 8 milímetros de diámetro. El apéndice vermiforme representa el segmento terminal de calibre reducido del ciego primitivo. Su punto de implantación está situado al principio en el extremo del ciego. Configuración. El apéndice vermiforme presenta, por lo general, la forma de un tubo cilíndrico más o menos flexuoso. Su cavidad es también normalmente cilíndrica. Se abre en el ciego por medio de un orificio provisto en raras ocasiones de un repliegue mucoso. Relaciones. El apéndice vermiforme se dispone, con relación al ciego, de manera muy variable. Lo más frecuente es que descienda a lo largo de la cara medial del ciego. A veces se dirige siguiendo una dirección oblicua o transversa por la cara anterior del ciego o por su cara posterior. A veces bordea de izquierda a derecha el fondo del ciego y asciende por su cara lateral. Finalmente, puede dirigirse oblicua o transversalmente en sentido medial inferior al ilion. Dado que el apéndice vermiforme está unido al ciego, presenta con los órganos vecinos relaciones que no solamente difieren de acuerdo con su situación con respecto al ciego, sino también según éste se halla en situación normal, alta o baja. Cuando el ciego y el apéndice vermiforme están en situación normal, este se corresponde lateralmente con la cara medial del ciego, medialmente con las asas intestinales, anteriormente con las asas intestinales y la pared abdominal, y posteriormente con la fosa ilíaca y los vasos ilíacos externos. Su extremo cecal se proyecta sobre la pared, según McBurney, en el punto medio de una línea trazada desde la espina ilíaca anterosuperior derecha hasta el ombligo. El colon ascendente está comprendido entre el ciego y la flexura cólica derecha. Por tanto, su longitud, situación y relación varían según si el ciego está en situación normal, alta o baja, longitud y dirección. En la mayoría de los casos, el colon ascendente mide de 8 a 15 centímetros. Su dirección, casi vertical, es no obstante un poco oblicua superiormente y posteriormente, por lo cual, a medida de que asciende, se vuelve más y más profunda. Además, describe una ligera curva de concavidad medial y anterior, orificio ilial y válvula ilial o iliocecal. El colon ascendente comunica con el ilium por medio de un orificio situado superiormente a la pared medial del ciego.
Este orificio iliar está provisto de una válvula, la válvula iliar o válvula iliocecal, formada por dos labios, uno superior o labio iliocólico y otro inferior o labio iliocecal. Ambos labios se inclinan el uno hacia el otro y describen una prominencia en la cavidad cólica, pero el grado de inclinación, la orientación y la forma de uno y de otro son diferentes. Relación: cuando el colon presenta una longitud normal, se corresponde posteriormente con la parte superior de la fosa ilíaca, la fosa lumbar y el polo inferior del riñón derecho. Sin embargo, está separada de la fascia iliac, de la fascia del músculo cuadrado lumbar, del riñón y de la fascia renal por una hoja del tejido celular bastante densa que constituye una fascia de adosamiento, resultante de la unión de la hoja parietal posterior del colon y del mesocolon ascendente al peritoneo parietal. Generalmente, cuando el desarrollo del peritoneo finaliza, este cubre solo la cara anterior del colon ascendente y lo aplica a la pared. El colon ascendente también está en relación de superior a inferior, lateral con la pared lateral del abdomen y el diafragma medialmente, con el uréter derecho, los vasos testiculares o ováricos, las asas intestinales y el extremo inferior de la porción derecha del duodeno, anteriormente con la pared abdominal anterior, de la que está separada por asas intestinales, y con la cara visceral del hígado, sobre la cual marca una parte de la impresión cólica. Flexura cólica derecha o flexura hepática del colon. El colon ascendente tiene continuidad con el colon transverso, formando la flexura cólica derecha o flexura hepática del colon. Forma: habitualmente esta flexura es aguda, está orientada en un plano vertical, oblicuo anterior y medialmente. Su abertura se orienta anterior, inferior y medialmente, lo cual se debe a la oblicuidad superior y posterior del colon ascendente y a la dirección oblicua en sentido anterior, medial y ligeramente inferior del extremo derecho del colon transverso. Relación: la flexura cólica derecha está situada en el espacio angular, abierta inferiormente, comprendido entre el riñón derecho posteriormente y el hígado anteriormente. Está en relación posteriormente con la mitad o el tercio inferior del riñón derecho, por medio de la fascia renal y de la fascia de adosamiento que resulta de la soldadura del peritoneo cólico con el peritoneo parietal. A veces el colon no asciende anteriormente al riñón derecho, sino que solo rodea su polo inferior. La flexura cólica derecha también se relaciona anteriormente, casi frente al extremo anterior de la décima costilla, con la cara visceral del hígado, sobre la cual marca la mayor parte de la impresión cólica. Medialmente, con la presión descendente del duodeno, lateralmente con el diafragma, al cual está unida por el ligamento frenocólico derecho. A veces existen otro pliegue del peritoneo que une a la flexura cólica derecha con el hígado y la vesícula biliar. Se trata del ligamento hepatocólico. Este ligamento es una dependencia del aumento menor. El colon transverso. El colon transverso se extiende de derecha a izquierda desde el colon ascendente hasta el colon descendente. Su longitud varía entre 40 y 80 centímetros. Mide 50 centímetros por término medio. División y dirección. En el colon transverso se puede distinguir dos partes, una derecha y otra izquierda, cuya zona limítrofe se halla ligeramente a la derecha de la línea media, sobre el borde medial de la porción descendente del duodeno.
La parte derecha es fija, se aplica sobre la pared y se dirige oblicuamente en sentido anterior, medial y un poco inferior. La parte izquierda, más larga que la derecha, es móvil y está unida a la pared por el mesocolon transverso. Se dirige oblicuamente a la izquierda, posterior y un poco superiormente. Relación. Anteriormente, el colon transverso está en relación con el hígado en su extremo derecho. En todo el resto de su extensión se corresponde con la pared abdominal por medio del aumento mayor y de la bolsa aumental, que se extiende por la cara anterior del segmento izquierdo o móvil del colon transverso. Superiormente, el segmento fijo del colon transverso está en contacto con el hígado. Su segmento móvil bordea la curvatura mayor del estómago hasta el extremo anterior del vaso. Además, se apoya sobre la pared lateral de la cara inferior del cuerpo del páncreas, donde se produce una impresión cólica. Posteriormente, el segmento fijo se aplica de derecha a izquierda, primero sobre el riñón derecho y después sobre la porción descendente del duodeno. El segmento móvil está unido a la pared por el mesocolon transverso y se apoya de derecha a izquierda sobre la cabeza del páncreas y por la porción horizontal del duodeno. Siguientemente, sobre la porción ascendente del duodeno, las asas intestinales y la parte medial de la cara anterior del riñón izquierdo. Inferiormente, el colon transverso se corresponde con las asas intestinales. Mesocolon transverso. La disposición del peritoneo es diferente en el segmento fijo y en el segmento móvil del colon transverso. A lo largo del segmento fijo, el mesocolon es ancho y muy corto y mantiene la parte correspondiente del colon transverso estrechamente unida a la pared. A la izquierda de la porción descendente del duodeno, el mesocolon se alarga. Dicho alargamiento persiste hasta la vencidad de la flexura cólica izquierda, donde el mesocolon disminuye nuevamente de altura y tiene continuidad con el ligamento frenocólico izquierdo. Su altura media máxima varía entre 10 y 15 centímetros. Presenta dos bordes, un parietal y un visceral, y dos caras. Mayor o epiplón mayor. El colon transverso está unido al estómago por medio de un pliegue peritoneal denominado aumento mayor o epiplón mayor. El aumento mayor desciende desde el estómago hasta la pelvis, anterior al intestino y posterior a la pared abdominal anterior. Flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon. La flexura cólica izquierda o flexura esplénica del colon está formada por la unión del colon transverso con el colon descendente. Esta flexura forma un ángulo agudo en un grado mucho mayor que la flexura cólica derecha, ya que el extremo inferior del colon transverso, que es oblicuo, superior y posteriormente, se adosa a la cara anteromedial del segmento correspondiente del colon descendente. Relación. La flexura cólica izquierda está más alejada de la línea media que la flexura cólica derecha. Rebasa lateralmente la parte medial del riñón izquierdo y se adhiere al diafragma, al cual está estrechamente unida por el ligamento frenocólico izquierdo. Está también situada más profunda que la flexura cólica derecha y se sumerge en el canal comprendido entre la parte lateral del riñón y la pared. Finalmente, está más elevada que la flexura cólica derecha y se encuentra más o menos a la altura de la octava costilla, sobre la flexura cólica izquierda y el ligamento frenocólico izquierdo, que se une a la cara superior de esta. Descansa en el vaso. La flexura cólica izquierda está en relación anteriormente con la curvatura mayor del estómago, pero rebasa
a la izquierda y se apoya en el diafragma. Se corresponde a la izquierda del estómago con la parte izquierda del espacio semilunar. Descendente. El colon descendente empieza en la flexura cólica izquierda y termina en el lado izquierdo de la apertura superior de la pelvis, donde tiene continuidad con el colon sigmoideo, más profundamente situado y de menor calibre que el colon ascendente. Desciende más o menos vertical por el canal comprendido entre el riñón y la pared abdominal. Su longitud media es de 12 centímetros. Relación. En la gran mayoría de los casos, el colon descendente se halla aplicado a la pared abdominal posterior y por el peritoneo, que reviste sus caras anterior y laterales. Colon sigmoideo. El colon sigmoideo se extiende desde el lado izquierdo de la abertura superior de la pelvis, donde continúa al colon descendente, hasta la tercera vértebra sacra, donde tiene continuidad con el recto. En el colon sigmoideo podemos distinguir dos partes, una fija, que es la porción ilíaca del colon sigmoideo, y otra móvil, que es la porción pélvica del colon sigmoideo. Porción ilíaca del colon sigmoideo. La porción ilíaca del colon sigmoideo presenta las mismas características que el colon descendente. Atraviesa la fosa ilíaca desde la cresta ilíaca hasta el borde medial del músculo psoas mayor, describiendo una curva cóncava medialmente. Cruza, según sea más o menos larga, la parte medial de la fosa ilíaca, habitualmente por su parte media y con menos frecuencia por su parte anterolateral. La porción ilíaca del colon sigmoideo se halla aplicada a la fosa ilíaca por el peritoneo, que presenta la misma disposición que en el colon descendente. Anteriormente y a los lados, la porción ilíaca del colon sigmoideo está recubierta por las asas intestinales y por el asa de la porción pélvica del colon sigmoideo. Porción pélvica del colon sigmoideo o asa sigmoidea. Comienza a la altura del borde medial del músculo psoas mayor izquierdo y tiene continuidad con el recto a la altura de la tercera vértebra sacra. Forma un asa cuya situación, relaciones y movilidad varían con la longitud del colon sigmoideo. Porción pélvica del colon sigmoideo normal. En la mayoría de los casos, la porción pélvica del colon sigmoideo presenta una longitud de 40 centímetros aproximadamente. Es entonces muy móvil. Está suspendida de la pared por un largo mesocolon sigmoideo y describe una curva cuya concavidad se orienta posterior e inferiormente. La porción pélvica del colon sigmoideo normal se dirige a lo largo de un trayecto casi transversal, más o menos flexuoso, desde el borde izquierdo hasta el borde derecho de la abertura superior de la pelvis. Después se dirige inferior, posterior y medialmente hacia el recto. La porción pélvica del colon sigmoideo cruza, en su origen, los vasos ilíacos externos. Se corresponde inferior y anteriormente con la vejiga o bien con el útero y los ligamentos anchos del útero sobre los que descansa, posteriormente con el recto y el conducto anal y superiormente con las asas intestinales. Porción pélvica del colon sigmoideo larga o abdominopélvica. A veces la porción pélvica del colon sigmoideo es muy larga y puede alcanzar hasta 80 centímetros de longitud. En este caso, el asa sigmoidea cóncava inferiormente asciende más o menos en la cavidad abdominal anterior a las asas intestinales y al colon descendente. Porción pélvica del colon sigmoideo corta. Otras veces la porción pélvica del colon sigmoideo es corta. Desciende entonces hasta el recto, siguiendo la pared posterolateral izquierda de la pelvis, y describe una o dos sinuosidades más o menos acusadas. Cuando el colon sigmoideo presenta esta disposición, es muy poco móvil y se une a la pared por medio de un meso muy corto. Recto y conducto anal. El recto y el conducto anal constituyen el segmento terminal del tubo digestivo.
Este continúa al colon sigmoideo y comienza a partir de aproximadamente la tercera vértebra sacra. El recto y el conducto anal descienden anteriormente al sacro y al coxis. El recto se sitúa en la cavidad pélvica, mientras que el conducto anal está comprendido en todo el espesor de la pared inferior de la pelvis y el perineo. El límite entre estos dos segmentos corresponden a la flexura perineal. La longitud total del recto y del conducto anal es de aproximadamente 12 a 15 centímetros por término medio en un adulto, en los que están comprendidos de 10 a 12 centímetros corresponden al recto y entre 2 o 3 centímetros al conducto anal. Configuración externa y calibre. El recto es estrecho superiormente en la unión con el colon sigmoideo, pero este se va ensanchando de forma gradual para terminar en una dilatación denominada ampolla rectal. Las paredes del recto son muy extensibles y cuando éstas se hallan distendidas, la ampolla rectal puede ocupar toda la anchura de la cavidad pélvica. Configuración interna. Cuando el recto se halla vacío, se marcan sobre la superficie interna pliegues mucosos longitudinales que desaparecen con la distensión del mismo. Además de los pliegues temporales, existen en el recto también pliegues permanentes orientados transversalmente, denominados pliegues transversos del recto. Mientras que en el conducto anal solamente se encuentran las columnas anales y las válvulas anales. Relaciones. El recto se encuentra rodeado por una vaina fibrocerosa superiormente por el peritoneo e inferiormente por una hoja fibrosa. En la cara posterior, este corresponde al sacro y al coxis y al músculo piriforme, mientras que en la cara anterior sus relaciones son diferentes en el hombre y en la mujer. En el hombre se relaciona con la vejiga o el colon sigmoideo y las heces intestinales que descienden de la pelvis menor. También tiene relación con los conductos deferentes, las vesículas seminales y la próstata, y el tabique rectovesical. Mientras que en la mujer tiene relación con la cara posterior del útero y con la porción posterior del fornix de la vagina, aparte de la fascia retrovaginal y el tabique retrovaginal o septo retrovaginal. Las relaciones del conducto anal son muy diferentes. El conducto anal está rodeado por un manguito músculo-facial constituido de superior a inferior por la fascia pélvica, el músculo elevador del ano y el músculo esfínter externo del ano.